muchísimo. Yo cuando vine a España, mis recursos económicos eran muy limitados. Fui a buscar producto en India, entonces ellos me dijeron, ¿qué producto lo necesita? ¿Qué es lo que puede vender? Y me dijeron, vale, ok, lo vamos a arriesgar contigo, vamos a mano los dos, y me enviaron, yo qué sé, puedo decir en su momento 40.000 pañuelos. ¿Qué puedes decir 40.000 pañuelos? Sí, son 40.000 euros. Yo he encontrado mucha gente que eran mis clientes, sí, que me compraban a mí productos, a mi local, a mi tienda o a mi sí, oficina, y han dicho, no, ¿por qué voy a comprar yo a Manís un producto a 6 euros si yo puedo comprar en India a 3 euros? Le he dicho, ¿por qué no lo compras? Porque yo para venderte este producto hoy 6 euros, yo he planificado hace un año. Correcto. Se llama una declaración aduanera, Sí. puedes hacer cualquier persona. Sí. Yo mismo puedo entrar en la página web de agencia tributaria, hacerme declaración. Ahora, poniendo un código arancelario A, me voy a encontrar todos estos requisitos. Por lo legal. Un podcast de PH Asociados. Pues buenos días. Buenos días. Bienvenido a Por lo Legal, un espacio de PH Asociados. Y estamos encantados de darte la bienvenida. Gracias. Manís. PH Asociados siempre tiene el objetivo de dar un servicio pues, para emprendedores, a pymes, a pequeños autónomos. Y en este caso creo que puede ser un espacio muy interesante para la gente que pueda interesarle o importar el mundo del import-export, que es el mundo de los más ocultos o de los donde menos información podamos tener. Sí, puede ser. Tú tienes muchísima experiencia en este tema, siempre lo hemos dicho, eres cliente del despacho, pero sobre todo es una persona muy versada en todo esto. Si te parece, pues, me encantaría empezar la charla un poco por tu experiencia personal. ¿Tú provienes de la India? Sí, yo soy de India, parte norte de India, que es Rajasthan, que es un sitio precioso, muy bonito. Y vine a España hace 30 años. Y empecé mi negocio más o menos hace 27 años. En España, pero antes tuviste un recorrido ya vital muy largo, ¿no? A ver. La verdad que sí, tuve suerte porque yo trabajaba por una empresa que dedicaba a la exportación. Exportaba ropa a casi toda la parte del mundo, sobre todo en el principio en Sur de América, en Argentina, en Chile, en Brasil. Y tuve esa suerte de trabajar con esta empresa que me dio la oportunidad, primera vez, salir de India con 18 años. ¿18 años? Sí, recién cumplido 18 años me fui a Argentina. Era una oportunidad y me gustó y me lo tomé así como vamos a ver qué va a pasar. Y la verdad que sí fue bien, una experiencia muy útil, como decírselo así, aprendí muchísimas cosas y de allí ya empecé el viaje, estuve en Estados Unidos, estuve en Inglaterra viviendo un tiempo y siempre por la misma empresa. Y terminaste en España, hace 30 años. Hace, sí, 30 años, 30 y pico. ¿También años, para la misma empresa? Para la misma empresa, porque ellos tenían un pequeño negocio aquí en España, querían expandir, querían montar su propio negocio, porque mi empresa dedicaba a vender a otros, pero ellos querían montar su propio negocio aquí en España y me enviaron para decir a ver las posibilidades que podría ser. Y empecé así. ¿Llegaste a España y qué información tenías de España? Es muy poca, de verdad que sí. Estamos hablando cosas de hace 30 años, que ya no existía tanto redes sociales, no era toda la información tan informatizadas, pues tenía que informarte, buscar a gente que te asesoren, gente que te den sus opiniones y así poco a poco empezar un poco en este mundo. Ahora es un pelín más fácil, como decírselo, encontrar la información, porque pero en su momento... ¿Qué te resultó más difícil cuando llegaste a España? Es decir, una persona que ya tenía un bagaje, conocía el comercio, sabía el mundo, el sector textil, pero ¿qué fue lo que primero te llamó la atención de España en tu actividad profesional? ¿Cuál fue el mayor problema que te encontraste? El problema, pues realmente te digo la verdad, yo puedo decir por suerte o tal, yo encontré gente muy, como dice, colaborar, que había gente muy abierta para enseñarte o para ayudarte, o gente que siempre estaban dispuesta a trabajar contigo. Y por mi experiencia personal en este momento realmente no encontré una dificultad muy grande. La dificultad es la misma, podía ser idioma, que bueno, yo tenía un poquito de conocimiento de idioma porque yo venía de Argentina, claro. Entonces ya tenía una idea de tal, pero
más bien no encontré una diga que me causará un problemón para comenzar mi negocio. ¿Cuándo decidiste montar tu negocio y por qué aquí en España? Hombre, yo desde el principio, pues, puedes decir la mentalidad familiar o lo que sea, yo tenía mi idea de montar mi negocio sí o sí. Entonces yo ya venía con mi idea de que quiero tener mi negocio, no quería trabajar. Y al principio estuve trabajando por una empresa aquí que también dedicaba de tema de electrónica, no tenía nada que ver con mi sector de ropa, ellos dedicaban de electrónica. Trabajé con ellos un tiempo para ver, conocer un poco de mundo aquí de España, de importación, y luego cuando tuve la oportunidad me monté mi negocio aquí en 2011 más o menos, ¿Utilizaste, 2001, perdón. ¿Utilizaste 2001. la ayuda de profesionales para montar la sociedad o fue un poco autodidacta? No, sí. Además recomiendo, si quieres hacer cosas bien, tienes que buscarte un buen asesor, que te asesoren, porque no todo el mundo sabe todo. ¿No? Podemos tener una pequeña idea de cosas como funciona, tal, con el conocimiento de tiempo, con la experiencia, pero si quieres hacer cosas bien es siempre contar con una experiencia de un profesional. Y la verdad que sí, yo en su momento encontré profesionales buenos, me ayudaron bastante, me asesoraron bastante cómo montar una empresa por un extranjero que viene de fuera, los papeles que lo necesita, cómo funciona y todo eso. Y luego ya de tema de mi cosa de importación, también tuve que buscar un agente de aduana que también me ayudara un poco cómo funciona el tema de aduanas y todo eso. Si te parece, entonces, cuando montaste una empresa textil, sí, que se dedicaba al comercio al mayor, sí, que importaba desde la India, desde China, el mercado asiático. No, al principio solo dedicábamos a India, porque Solamente yo venía de India, tenía la experiencia de ropa de India, porque como te he dicho al principio, yo trabajaba por la empresa que fabricaba allí. Claro. Y yo empecé a trabajar en esta empresa con 16 años, entonces yo tenía toda la idea desde que tú compras la tela, que lo cortas, lo fabricas, mandas a hacer bordados, planchas, cómo lo empaquetas, cómo los mandas al puerto, cómo lo envías desde el puerto a otros países y cómo funciona el tema bancario. Todos estos yo ya tenía esta previa experiencia de trabajar allí en India y eso es lo que me ayudó bastante. Porque las personas, India es un enorme país, muchas veces es muy desconocido en España. En realidad todo el mundo habla de China, habla de Japón, pero de India en España no hay tanta cultura para el conocimiento. Y es un país que tiene un futuro enorme, por lo menos esa es mi experiencia y es algo que realmente podemos ayudar a las empresas españolas a o bien importar productos de la India o incluso vender, porque es un mercado enorme. Es verdad, el mercado es muy grande. Además, los últimos años, con tecnología, con todos los avances que hay, ya hay más conocimiento también. Es verdad que hace 30, 40, 50 años muy poca gente conocía India. Cuando hablaba, pues pensaban un país árabe. Me pasó muchas veces, la decía, ay, ¿dónde eres? Yo soy de India. Ah, de Estambul. Es una anécdota que siempre lo cuento a gente. Dice, Estambul. Digo, no. Un poquito más al este. Para allá, ¿no? Más o menos. Pero es verdad, hoy es mucho más y es un mercado que está creciendo muchísimo, tiene un consumo brutal interior, porque muchas empresas que antiguamente dedicaban solo a exportación y ahora dedican la exportación a consumo interior o local, como se llama, porque ya gente... Porque está creciendo, hay una clase media que es la que tira para adelante y eso. Pero me interesa mucho porque, pues un poco para ayudar a las personas que están pensando en traer producto, llevar producto allí, ¿qué consejos les darías? Es decir, entiendo que allí es un mundo un poco especial, distinto a España. Es verdad. ¿Qué es? ¿Cómo tienes que entrar? A ver, lo que tienen que entender que el mundo asiático, como puede ser China, Japón, India, Vietnam, Bangladesh, no funciona igual que la cultura europea o mundo europeo. Mundo europeo es muy cerca de, por ejemplo, podemos decir, a Estados Unidos. La cultura es muy similar. En Europa, tú vas a España, Alemania, puedes encontrar problemas de idioma, pero la cultura es muy similar. Pero en India, en China no, la cultura es muy diferente. Y yo recomiendo al menos tener un conocimiento básico de cómo funciona gente allí. Bien, ahí me interesa, Manís, porque ese conocimiento básico te refieres a poder entrar con personas que te lleven un poco de la mano. Sí.
porque entiendo, al final un poco el sentido común te dice que donde fueres haz lo que vieres. Sí, es verdad. Igual que en España es más fácil si conoces a personas que están dentro, desde abrir una cuenta en el banco hasta ir a solicitar los permisos administrativos o darte de alta en Hacienda. Exactamente. En la India entiendo que será igual, pero ¿tú qué aconsejarías? Es decir, un consejo práctico que tú darías a la gente que fuera a la India, ¿tú cuál sería? A ver, yo como lo he dicho al principio, que yo tuve suerte de tener un buen asesor. Lo vuelvo a decir lo mismo. No todo el mundo lo conocemos todo. Entonces, ¿cómo lo podemos aprender y conocer? A tener una persona que sea de allí, que te asesore, que veas tu necesidad, lo que tú realmente buscas y según tu necesidad te vaya asesorando, te vaya llevando a su mano y te vas enseñando cosas administrativas, porque al fin y al cabo las cosas administrativas lo puedes hacerlo, la aprendes y lo haces, pero luego lo que digo de tema de cultura es lo que tienes que ver. Tú según vas, cuando una vez que llegas, tienes que observar, tienes que aprender cómo funciona la gente allí, porque hay veces es simplemente es cuestión de crear confianza. Muchas veces en India, en China, yo lo digo, yo trabajo con muchos clientes chinos ahora. Al principio no, al principio todo mi negocio solamente se centraba en tema de comprar en India y vender en Europa. Y el tema textil, fundamentalmente, ¿no? Solo era tema textil. ¿Y cuándo te diste cuenta que tenías ahí un nicho de negocio en ayudar a esas personas? ¿No? Porque ahora te dedicas a través de Orion Business a ayudar a personas para el import o para el export. Correcto. Y fundamentalmente a China. También. Ahora mismo tengo muchísimos clientes chinos, por lo que te he dicho al principio, lo que tú tienes que hacer es crear esta confianza con esta persona. Tienes que enseñarle a él que él puede confiar en ti. No es siempre cuestión de dinero o de negocio, claro que sí es muy importante. Si vamos a trabajar juntos, yo quiero ganar, tú también quieres ganar, pero aparte de un negocio tiene que haber ganancia para las dos personas, si no, no es negocio. Pero lo que tú tienes que buscar, principio, es crear una confianza con esta persona. Un contacto personal. Exactamente, porque es más bien funciona así. Yo por mi experiencia tengo muchísimos clientes chinos que al principio era como muy... Sí, pero no. Te voy a ver, ¿no? Sí, pero no. ¿Por qué? Porque voy a ver cómo funciona, cómo trabaja, qué confianza me lo da, ¿sabes? Y poco a poco, cuando una vez que ellos lo ven, que se pueden confiar en ti, puede confiar en tu negocio, puede ver que eso se puede funcionar, entonces ya parte de beneficio ya es secundario. Ya te toman como una familia, ya eres amigo, eres una persona cercana, quieren ir a comer contigo, quieren ir a cenar contigo, quieren conocer a tu familia. ¿Sabes? Luego va más allá del puro negocio, es lo que me quieres decir, ¿no? Entonces, según lo que tú vas entrando en esta dinámica, ellos te presentan a otro familiar que dedica otro tipo de negocio y también te ofrecen su negocio que tú lo puedes montar, pues ese es el tema. Porque yo por experiencia, lo que he visto, mucho menos que la tuya, pero la experiencia que he visto que al final el nivel de confianza para ellos es muy importante. Muy importante. Pero es que luego además lo que es la parte de la familia para ellos, porque la mentalidad de Asia en general es mucho más destinada a montar el negocio, al emprendimiento, ¿no? Sí. Aquí, mira, te voy a poner un ejemplo del mío mismo. Yo cuando vine a España, mis recursos económicos eran muy limitados. Sí. Yo venía de una familia bien situada en India, tal, pero mis recursos eran muy limitados. Yeah. Y me empecé con el negocio por tema familiar. Fui a buscar producto en India porque ellos conocían a mi familia y decían, tú perteneces a esta familia, no importa, ¿qué producto necesitas? Y te lo dieron a crédito. Y exactamente, eso es lo que te quiero decir, la confianza es esa. Entonces ellos me dijeron, ¿qué producto lo necesita? ¿Qué es lo que puede vender? Mira, ese producto puedo vender esto y puedo vender esta cantidad. Y me dijeron, vale, ok, lo vamos a arriesgar contigo, vamos a mano los dos. Y me enviaron, yo qué sé, puedo decir en su momento 40.000 pañuelos. ¿Qué puedes decir 40.000 pañuelos? Sí, son 40.000 euros. 40.000 euros. Pero se confiaron en mí, me enviaron y ahí yo empecé. Y luego es el mismo. Si ellos confían en ti, tú tienes que devolver esta confianza a ellos para cumplir con tu parte. ¿Sabes? Que tú dices que si vas a cumplir esto, a vender y pagar en cierto tiempo, pues tienes que cumplir eso. Correcto. Al final, ese nivel de confianza es lo más
difícil, pero a la vez es lo más fácil. Es decir, exacto. porque luego en la gestión del negocio con el proveedor o con el cliente, me da lo mismo, porque en el fondo es exactamente igual, ese nivel de confianza es lo que te permite vender, y no solamente a esas personas, sino también a otras. Yo, volviendo un poco a tu experiencia vital, cuando montas la empresa textil y pones a vender fundamentalmente, esa parte de decir, oye, tengo un pie en los dos mundos, o sea, al final muchas veces te comento que tienes los rasgos asiáticos, pero hablas perfectamente español, eres más español que nosotros, o sea, incluso... Sí, claro, me dicen muchas veces, sí. Es incluso por elección, es decir, al final has elegido, porque tu vida está en España, pero cuando tú, aparte de tus clientes chinos, supongo que también has ayudado a clientes españoles a poder tener allí o a poder traer producto de aquí. Sí, nosotros también. Ahora sí, al principio, como he dicho, que era inicios, entonces yo dedicaba donde yo estaba más seguro. Que era el textil, ¿no? Exacto, textil, porque yo lo sabía lo que yo lo podía traer, yo sabía lo que yo podía vender, con lo que yo podía cumplir mis promesas ante mis proveedores, entonces yo dedicaba a esto. Pero poco a poco, como te he dicho, vas presentándote, conoces a más gente, te presenta a otra persona y luego te vas abriendo un poquito el abanico del negocio, así ya poco a poco. Muchas veces solo tenía clientes, los chinos eran mis clientes, hoy también son mis clientes y mis mejores amigos. Entonces ellos venían en principio porque yo tenía un producto que vendía y ellos querían vender este producto, pues vinieran, compraron, lo veía que funcionaba, y ellos vendían, y entonces ya cada vez era más relación más fluida, me preguntaban más cosas y yo, como por conocimiento o puede ser por tema de idioma, pues también es verdad que yo he tenido muchos contactos y para mí fue más fácil aprender idioma porque ya venía con una idea previa de Argentina, y ellos, muchos que no hablaban, no tenían mucho conocimiento, me preguntaban a mí muchas cosas y lo veían que la información que yo le daba le resultaba más fácil que una persona que daba lo mismo información en un idioma más técnica, como decírselo. Entonces para ellos les resultaba mucho más fácil hablar conmigo que hablar con un agente de aduana o otra persona. Sí, entonces ellos me preguntaban a mí y yo así lo vi que podía ser un buen negocio o una parte de mi negocio, ayudar a estas personas a hacer tema de la importación y exportación, y ahí poco a poco lo empezamos. Sí, porque al final el mundo de la importación y exportación, un poco para cambiar, porque estamos hablando del mercado asiático, hemos hablado del cambio de mentalidad, de cuál distintos se hacen los negocios allí que aquí, que lo has explicado muy bien. El mundo de la importación y exportación también es un mundo complicado a las personas que están un poco alejadas de ellos. Sí. Es decir, al final todos los sectores tienen su problemática, pero aquí intervienen muchos sectores, muchas administraciones. Es decir, al final en el import-export hay mínimo de 2 países, el de entrada y el de salida, hay una naviera, hay 2 fiscalidades. Correcto. Cuéntanos un poco qué te resultó o qué crees que es donde más tienes que poner el ojo y donde más te tienes que ayudar, donde más te tienes que asesorar, porque yo estoy totalmente de acuerdo en eso, que no todo el mundo sabe de todo. Exacto. Es más lo que tiene que aprender. Por ejemplo, una persona que dedica a fabricar ropa, él sabe de fabricar ropa. Y luego hay otra persona que dedica de transporte y él sabe de todos los de transporte. Luego tenemos una persona que dedica de aduanas, como lo que digo, agente de aduanas. Sí. Entonces hay muchas cosas que si me permites un segundito, el agente de aduanas es un agente mediador. No es el agente, no es la policía de aduanas, ¿vale? Es una persona que, puedes decir, trabaja para ti, para ayudarte, para asesorarte, porque hay muchos temas técnicos que no tenemos conocimiento. Yo sé, por ejemplo, de fabricar ropa y vender ropa, pero el resto de todos esos técnicos, eso es lo que te ayuda a un agente de aduana para, por ejemplo, cada artículo tiene un código aduanero, no todo el mundo conoce.
Entonces tú tienes que encontrar exactamente este código aduanero para este producto concreto, para no tener problemas mañana con aduana. Entonces eso es todo lo que vas aprendiendo con experiencia, con un buen asesor, una buena persona que te ayude en este tema, que lo tenga un buen conocimiento. Sí, porque además el mundo ha cambiado en estos 30 años que llevas de experiencia. Antes Asia era la fábrica del mundo. Sí. Ahora en realidad es un mercado muy potente. ¿Tú cómo ves la evolución? ¿Tú crees que hay oportunidades para los españoles para que vendamos allí? Hombre, claro que sí, claro que sí. Podemos decir, entre sumando India y China, estamos hablando 40% de población mundial, más o menos, que está allí. Y esta población cada vez tiene más recursos, cada vez está más informada. Hace 50 o hace 60 años en India era impensable preguntar a alguien, ¿conoces el Rioja? El vino de Rioja o Ribera o aceite de oliva española o jamón, ¿no? Y ahora sí, ahora todo el mundo conoce, ya ven películas de Hollywood, yo qué sé, tiene el internet, tiene muchos conocimientos y también viaja mucho. Es verdad, el turismo también no es igual que hace 50 años. Ahora gente viaja y conoce todos estos productos y quieren consumir. Mira, esta mañana escuchaba que España vende al año, exporta 550.000 millones de euros. De eso, 100.000 millones de euros aproximadamente es el turismo, pero hay otros 400.000 millones de euros, ya se me pierden los ceros, que vendemos que no es temas de turismo. Al final en España el tejido empresarial es el que es. Sí. Es verdad que hay empresas grandes, pero la mayoría, el 90% aproximadamente, son pequeñas empresas. Luego hay muchas empresas que estamos saliendo fuera a vender. Y somos un país que tiene buenos productos, buenos servicios, buena formación. Yo creo que muchas veces, no sé si estarás de acuerdo conmigo, lo que falta es información práctica. Es decir, ahí están las cámaras de comercio, están los gobiernos, pero eso al final te dan grandes estadísticas que a tu negocio no te funciona. Exacto. Al final lo que tú necesitas es quién contacto, si quiero traer un producto de allá, cómo traigo un contenedor, cuáles son los contenedores mejores, cuáles son las navieras, cómo lo paso por la aduana. Exactamente, cómo enviar. Por eso digo que la información técnica lo puedes buscar el día de hoy en el Google. Sí. Lo tecleas en el Google y te sale ya, te dice, tiene que hacer esto, te da todas las pautas. Pero luego realmente cuando en la práctica llega el problema. Empieza el problema. Entonces por eso es siempre muy importante encontrarte un buen asesor aquí, que te asesore todo esto, y otro allí. Igualmente, correcto, cuando yo empecé a traer cosas de India para España, necesitaba un buen asesor aquí. Y otro, ahora si vas a hacer viceversa, quieres enviar de aquí para allá, pues necesitas un buen asesor que te den información práctica, en vida real, cómo funciona. Por ejemplo, cómo hacer una importación a nivel bancario. Es decir... Exacto. Hay mucho tecnicismo, sabes que hay muchas formas de hacerlo. Y te pueden decir muchos puntos, pero realmente cuando vas al banco, a lo mejor persona que está atrás del mostrador no tiene ni idea de cómo ayudarte. Claro. Entonces ahí es donde necesitas un buen asesor que te eche una mano en eso. Que te eche una mano en eso. Echando un poco la vista al pasado, ¿tú cambiarías alguna de las cosas que has hecho? ¿Lo cambiarías, no? Imagínate que puedes tener la rueda del tiempo. ¿Podrías hacerlo? Pues de verdad, hablándolo así, como dice todo el mundo, dice, no, claro que sí, yo no soy perfecto, hubiera cambiado muchas cosas, me hubiera trabajado de otra forma, pero realmente no. Más o menos lo que estoy pensando, los 20 años, lo que he hecho, más algunas que otras cosas que la verdad que no lo volvería a hacer, como todo el mundo, que cometemos errores. Lógico. Pero muy pocas cosas que me lo cambiarían. No, todo lo que más o menos lo he querido hacer, lo he hecho y creo que lo he hecho bien. Claro. Porque viendo el resultado de día de hoy, cómo funcionan las cosas, cómo van las cosas, pues cambiaría realmente muy pocas cosas. Ahora la situación está como está. La guerra, el estrecho de Hormuz. ¿Tú cómo ves la situación hacia el futuro? ¿Cuál crees que va a ser la evolución? Lo que hablamos nosotros de tema marcado Asia, de India, China, no creo que va a cambiar mucho. No. Eso va a seguir así igual. No creo que cambie mucho. Eso de aquí a un mes, 2 meses, 3 meses, va a volver otra vez lo mismo. Y hablando marcado chino, marcado India, marcado Asia en general,
no creo que va a cambiar mucho. No crees que va a cambiar mucho. No se va a cambiar. Y a nivel de costes, porque al final, en un mercado tan competitivo como el que hay ahora, los costes, por ejemplo, de transporte, los costes fiscales, implican el ser rentable o no ser rentable, el vender tu producto o el no vender tu producto. ¿Tú ahí dónde crees que puede existir un problema? Hubo hace unos años todo el tema de los contenedores, de las navieras, los seguros. ¿Tú cómo crees que hay? De eso creo que ya tenemos una experiencia bastante de tema del COVID. Cuando pasó el COVID, ya tenemos experiencia cómo se paró todo en golpe. Al día de hoy no está pasando eso, No está pasando. Pero tenemos una experiencia muy grande, como decírselo así, con tema del COVID. Y sabe que ahí los costes se disparó muchísimo de transporte, y es verdad que sí, ahora la naviera tiene que dar mucha más vuelta, tiene mucho más riesgo, los seguros cuestan mucho más, pero yo creo que poco a poco iremos adaptando. Ahí lo vuelvo a decir, aquí necesitas un buen asesoramiento. Es importante siempre, que me lo... es muy importante, yo siempre, no sé si lo he dicho varias veces, es un buen asesoramiento, es muy importante. Estoy encantado de que lo hayas dicho varias veces, porque además es verdad. Pero lo digo por mi experiencia. Además, te voy a dar una frase que seguramente lo podrás usar para tu empresa, que gente que yo lo aprendí, me costó aprender eso, porque yo venía de otra mentalidad, ¿no? Aquí, como nos asesoramos siempre de un amigo que me ha dicho que lo ha hecho esto, el amigo de amigo que me ha contado la cosa. El Google primitivo, el Google primitivo. Hoy es el Google, o lo que se llamamos aquí, el cuñado que me ha explicado que él ha hecho esto. Pero hasta que gente al que quiere realmente dedicar el negocio y tal, que no aprenda que un buen asesor, no es un gasto, es un ahorro. Exacto. Hasta que no se aprenda gente eso, que quieran empezar el negocio, siempre vas a encontrar este tipo de pequeños problemas, porque no vas a tener una información correcta y necesaria para trabajar o para entrar en un nuevo mundo. Al final es un tema de inversión, ¿no? Yo creo que siempre, como en todo, cuando tienes que iniciar un negocio, no existe negocio sin inversión. Exacto. No se puede obtener la rentabilidad de forma directa, no es lo habitual. Oye, alguna vez te puede tocar, pero eso es suerte. Es suerte. Pero al final, cuando, no sé si estarás de acuerdo conmigo, eso tiene un mundo, un espacio cortito. Correcto. Entonces, al final el asesoramiento tiene que no tomarlo como un gasto, sino tomarlo como una inversión. Como un ahorro, porque al final, si tú lo ves bien, yo estoy viendo el día de hoy, yo puedo decir que me lo cambié esto hace 15 años, cuando me di cuenta que realmente lo que tú estás gastando en un asesor, el mismo asesor con sus información, con sus ideas y con las cosas que él te lo hace cambiar, te hace ganar dinero. Estás ahorrando. Te hace ganar dinero. Claro, te hace ganar más dinero, como decírselo. O a lo mejor tú tienes que gastar este dinero, o como decírselo, perdiendo dinero para aprender, ¿no? Ese es un concepto que en España no se toma tanto. Se dice que en Estados Unidos, que todas las grandes fortunas, no sé si lo habrás oído, que mínimo han quebrado 2 veces. Exacto. Aquí en España el quebrar supone una mancha en el historial. Yo creo que en el mundo anglosajón y sobre todo en el mundo asiático es un poco distinto. Es decir, al final la mentalidad del negocio es absolutamente distinta. Distinta, correcto. Ahí es como tú tienes que montar tu negocio. Ahí fracasar, pues, como muchos, todos, incluido yo, claro, ¿no? Como he dicho, no todo el mundo se toma todas las decisiones acertadas. No. Te equivocas muchas veces y eso te puede crear un gran problema. Ahí lo vuelvo a decir, donde un buen asesor, un buen amigo que te ayude a salir de esta situación. O por lo menos que te sirva para prevenir. Es decir, al final, en el asesoramiento, la parte fundamental es un asesoramiento preventivo. Exactamente. Es decir, hay algunas veces que actúas después de que sucedan los hechos, pero para solucionar esos problemas, que por supuesto siempre hay opciones, pero sí prevenir ese problema. Es decir, entender dónde te puede venir el problema y prepararte para ello. Ahora te puedo poner un ejemplo muy pequeño. Ahora, si quieres enviar un producto a China o a India, ahora, este mismo producto puede tener un código arancelario A, como decírselo, y puede ser el B. Ahora, si es un buen asesor, vas a ayudar. Si lo vas a poner A, vas a encontrar con estas series de dificultades, pero el mismo producto te vale para la categoría B, que te va a facilitar A, B, C, D, ¿no? Ahora, si vas tú solo, al día de hoy, una declaración aduanera, puedes hacer cualquier persona. Sí. Yo mismo puedo entrar en la página web de agencia tributaria, hacerme declaración. Ahora, poniendo un código arancelario A,
me voy a encontrar todos estos requisitos. Que pueden ser requisitos fitosanitarios, fiscales. Y lo mismo producto, a lo mejor vale para esta categoría también, pero tú no lo sabes. Claro. Porque a lo mejor esta información tú no lo tienes en este momento. Mañana sí, pero hoy no. Y cuando haga una vez este error, ya te ha creado un problema. Claro. ¿Vas a resolver? Sí o no. Pero ya tienes un problema, ya te empieza a generar un coste de almacenamiento, coste que tu material está parado un tiempo. Y si el material encima es un material que pierde valor, imagínate, ¿no? Eso es. Y ahí llegan muchísimos problemas. En el despacho muchas veces nos han llegado situaciones donde eso ya se ha producido y entonces tienes parado una mercancía que puede llegar a ser meses. Exacto. Por eso con unos costes muy elevados. Yo he encontrado mucha gente que eran mis clientes, sí, que me compraban a mí productos, a mi local, a mi tienda o a mi oficina, y han dicho, no, ¿por qué voy a comprar yo a Manís un producto a 6 euros si yo puedo comprar en India a 3 euros? Le he dicho, ¿por qué no lo compras? Es una pregunta que siempre la pasa. ¿Sí? Y digo, ¿por qué no lo compras? Ah, no, pero yo tengo que ir. Claro, porque yo para venderte este producto hoy, 6 euros, yo he planificado hace un año. Correcto. Y tienes una experiencia, un bagaje. Exactamente, yo he arriesgado mi coste 3 euros hace un año, claro, cuando yo ya compré la tela, hice un diseño, hice a mandar el fabricar, me lo traje aquí y el día de hoy... Generalmente al principio no sale bien. Exactamente, y ya estoy arriesgando que a lo mejor a ti no te gusta. Claro. ¿No? Claro. También ha pasado, no todo se vende y a veces se cambia el moda, cambia el diseño, cambia el color y te cuesta vender. O te han parado el contenedor en la aduana. Exactamente, o el transporte, que has tenido problema y se ha quedado el contenedor parado en un puerto intermediario por un tiempo. Puede pasar 50... Volvemos siempre a lo de siempre, es decir, al final el tener la información, el tener el asesoramiento, el tener la práctica. En el despacho, en mi actividad profesional, nos pasa un poco lo mismo. Es decir, ahora todo el mundo sabe de todo. Está en Google. No, yo creo que creen que saben todo el mundo de todo. El Google, la IA, que son herramientas fantásticas. Está muy bien, ¿verdad? Que pero para desarrollar lo que es la práctica profesional no sirve, porque al final te has tenido que ver en esas cosas para poderlo hacer. Por eso digo que hay dos formas. Tú puedes aprender perdiendo dinero, gastando dinero, cometiendo errores, o invertir este mismo dinero en un buen asesoramiento, encontrar gente que realmente tenga esta información para ayudarte en tu negocio y ahí te ahorras a cometer estos errores y gastar dinero innecesario, como lo digo yo. Claro. Pues. Otro tema que también me interesaría tratar, porque además muchas veces creo que es un gran desconocido, es el tema de Portugal. Tú has tenido experiencia en Portugal. Sí, verdad que sí. Y muy buena, ¿eh? Yo no lo puedo decir mal. Y muy buena experiencia. En España tenemos la imagen de Portugal, absolutamente errónea, de que es un país más atrasado que nosotros en cuestiones como la administración, a nivel bancario, a nivel fiscal, a nivel de gestión. Creo que es absolutamente... ¿Nos podías contar un poco tú cómo llegaste a Portugal? ¿Por qué te planteaste Portugal? Pues... yo fui a Portugal por mismo, tenía varios clientes que venían a mí a comprar ropa en este momento, pues para ver a los clientes, para dar un poco, conocer su negocio, cómo lo vendían, cómo lo hacían. Así me empecé a ir a Portugal, empecé a Lisboa, luego me empecé a Porto, luego también encontré ahí un buen amigo y buen asesor, un gestor, José. Y así empezamos a hablar y poco a poco he ido conociendo cómo funcionaba el tema de Portugal, pero yo no veía que Portugal estuviera, como se dice aquí, muy atrasado. Todo lo contrario, ¿verdad? No, yo veo al revés. Eran mucho más fácil moverse allí que aquí. Funcionaba todo muy igual o incluido el mejor. Y así poco a poco he ido conociendo y el tema... Mejor, por ejemplo... ¿Cuánto puedes tardar en constituir una empresa en Portugal? Para dar ejemplos a la gente que nos pueda escuchar. Pues como mucho un día. ¿Un día? Sí, como mucho. Yo tengo la experiencia que sí, hoy yo lo hablo con mi agente o mi asesor, digo, oye, que me gustaría montar un negocio mañana. Pues la empresa creo que si lo doy hoy, mañana ya tiene casi todo el documento en regla. Y podrías perfectamente vender, constituirlo y eso. Sí. Eso es algo que desde el despacho algunas veces hemos visto y es una idea, un tabú que mucha gente tiene sobre nuestro vecino. Estamos a 400 kilómetros, 500 kilómetros de... No llega de Lisboa o a nivel de... Funciona muy bien. Tú lo empiezas hoy y mañana ya tiene la empresa funcionando. Y eso...
¿A ti para qué te sirve? Es decir, al final, tu desarrollo muchas veces es que puedas hacer los movimientos administrativos más rápidamente, ¿no? ¿Eso te hace ganar dinero? Hombre, porque ahorras tiempo. Claro. Y ya el tiempo es el dinero. Entonces, Claro. si tú lo tienes hoy una idea y mañana puedes convertir en realidad y puedes empezar a funcionar, ya te has quitado, como decírselo, un problemón que Ya. existe aquí en España. Desde que buscas el nombre que él tiene que construir, tiene que ir al notario, tiene que registrarse, hasta que te dé un CIF provisional, no definitivo, provisional, y empiezas a trabajar. Pues creo que aquí en mínimo 15 días, un mes, no te lo quita. Bueno, hay formas que ahora las administraciones están tratando de ahorrar tiempos a través de Internet y todo eso, pero es cierto que en la práctica resulta complicado muchas veces. Hasta el banco mismo, si quieres abrir una cierto. cuenta, te piden varios papeles que no lo tienes para Correcto. empezar a funcionar. Entonces, estás con mano un pelín atada para empezar a trabajar. Allí, ¿verdad que no? Yo no tuve este problema. Además, te lo vuelvo a decir, tuve muy buen asesor que Volvemos sabía a lo cómo mismo, funcionaba. volvemos a lo mismo. Exactamente, porque si tú tienes gente adecuada, es todo mucho más fácil. Sí. Es que no tiene otro secreto. No hay Eso otro funciona- secreto. Eso funciona así, es que eso funciona así. Parece que es algo muy fácil, pero luego es difícil, porque en realidad el problema es encontrar a las personas adecuadas. A las exacto. personas adecuadas muchas veces. Yo creo que es lo equivocan. más difícil. Sí, Pero estoy en de todos acuerdo los contigo. ámbitos, cuando tú vas a buscar una fábrica para fabricar ropa, hay 50 fábricas, pero encontrarte una fábrica que Y todas trabaje producen bien, y son los mejores. Exactamente. Todos son mejores en su, Sí. su explicación, pero tú tienes que encontrar una que realmente funcione contigo. A lo mejor una empresa funciona muy bien contigo, pero no conmigo. Entonces tú tienes que encontrar esta empresa, este fabricante o un cliente que funcione igual de bien contigo que tú con ellos. Al final muchas veces estás hablando del contacto personal, que es algo que yo también A mí me pongo gusta mucho, ¿eh? Yo siempre he tenido esa idea de trabajar con gente, tener un contacto personal, aparte de profesional, que tenga un contacto Sobre todo al personal. inicio, ¿no? Exactamente. Sobre todo Sí, al sí, inicio, sí. ¿no? Porque al final está muy bien el tema de las nuevas tecnologías, la videoconferencia. Además estamos hablando Sí, sí, sí. de import-export, estamos hablando de países distintos. Pero yo también creo que el contacto personal abogo por él. Es decir, y además creo que el mundo es cíclico, si te das cuenta, las tendencias como en moda vuelven, ¿no? Sí, sí, Ahora están los pantalones amplios, ¿no? Que eran los años 60, los años 70. Exacto, lo que usaba mi padre. Lo que pensaba tu padre. Es decir, al final ahora vuelve otra vez a lo mismo. Yo creo que al final volveremos a lo mismo. ¿No te parece? Te pongo un ejemplo. Cuando yo empecé el negocio de import-export, que realmente el teléfono no funcionaba. A lo mejor tú tirabas una hora intentando hablar con un proveedor en Argentina o en Estados Unidos o algún cliente de europeo, ¿sabes? O simplemente funcionaba por fax, que te verdad. llegaba un fax y no tenía que deducir lo que ponía porque no podía ni leer. El fax, Exactamente. el fax Ya era- a mis hijos no saben lo que es un Lo que fax, es el fax, lo que era un exacto. fax, y nosotros en el despacho antes todas las notificaciones, todas las cuestiones Entonces, las ¿cómo recibíamos funcionaba por todo fax. esto? Por confianza, porque tú ya tenías esta confianza con tu fabricante, tu proveedor, que tú le has dejado una idea, lo que tú querías crear, y él cumplía esta, porque no había forma de controlarlo. Al día de hoy sí, haces una videollamada, te muestra toda la fábrica, te muestra todo el producto y ya tiene lo que tiene, pero en su momento no. Y eso es bueno, claro que sí. Es bueno, ¿no? Incluso a nivel te facilita bancario- muchísimas las cosas. Incluso a correcto. nivel bancario existen ya desde hace años aplicaciones donde tú puedes seguir el rastro de tu contenedor Correctamente. y llevar dónde está. Exactamente. Haces un seguro de cambio que puedes contratar desde el móvil. Sí, sí, sí. Es cierto que todo eso es verdad, pero al final todo depende de una decisión de compra y una decisión de venta. Correcto. Y estamos hablando de mucho dinero, porque al final los contenedores son lo que son y tienen el valor que tienen. El valor que tiene, exacto. Y tienen un valor elevado. Depende del producto, pero tienen un valor elevado. Sí, cuando hablamos de un contenedor ya hablamos de un valor bastante elevado. Sí, existe la mayoría de personas con lo que estamos hablando, no estamos hablando grandes corporaciones. casas. Exactamente, estamos hablando de personas del nivel nuestro, que son pymes, pequeñas empresas, pues un contenedor, ya simplemente el coste de contenedor ya es un valor grande. Exactamente, es Estamos una hablando inversión muy 4, 5, importante. 10.000 euros de cada contenedor, solo los transportes. Entonces, De ya gastos. está. De gastos. Entonces ya estamos hablando... Más luego el valor de la mercancía. Exactamente, luego el seguro, luego tema aduaneros, al tiempo de almacenamientos, que te queda el contenedor parado, imagínate 4 días,
ya estamos hablando 500, 600 euros, incluido 1.500, 2.000 euros que te puede generar un contenedor parado en un puerto durante 4 días. Pues imagínate, eso puede suponer cuando abres una empresa, y no te digo un emprendedor, la muerte del negocio. Puede ser. Eso te lleva a lo de siempre, a tener el asesoramiento para que, es cierto que no tiene... Que te prepare para todo esto antes y que no te pase todas estas cosas. Claro, exactamente, eso es un poco la idea. Normalmente, cuando estábamos hablando de grandes y pequeñas empresas, normalmente hemos trabajado siempre, por lo menos en mi caso, pero creo que también es el tuyo, con pequeñas empresas. Sí. Has tenido contacto también con algunas grandes. ¿Qué es diferente para ti? Yo sí, he tenido en el principio, en medio de negocios, he tenido varios contactos, incluido con el Corte Inglés, que venían muchos de sus clientes a ver cosas que lo vendíamos y tal, y me ofrecieron el negocio, pero yo lo vi más seguro con los pequeños, porque realmente no había unos tratos directo con una persona. A lo mejor era como una máximo, persona que tenía un jefe de no sé qué, y realmente no tenía poder de decisión, que a lo mejor yo por mi negocio, pequeño negocio, necesitaba una respuesta mucho más rápida. Y yo a lo mejor en este momento no tenía. Correcto. Y para mí, no sé, yo no sentía seguro para tener, yo al día de hoy, mi cliente me escribe, yo como mucho en 1 hora, 2 horas, 3 horas voy a responder. Pero porque allí, le das ese servicio. Exactamente, allí no tenía esa garantía, a lo mejor no tenía ni respuesta de mis preguntas, ¿sabes? Entonces yo no lo sentí tan cómodo con grandes empresas a trabajar. Eso no quiere decir que no haya oportunidad, hay mucha oportunidad con estas empresas que se puede trabajar. Si te parece, Manís, vamos a hacer ahora un juego que hemos preparado, un poco para ayudar un poco a las personas en temas un poquito prácticos, ¿vale? Yo te voy a hacer una serie de preguntas y me contestas lo que crees o lo que sea. ¿Te parece? Vale. A ver, vender en España productos comprados legalmente en Asia, pero sin adaptar el etiquetado. ¿Eso se puede hacer? ¿No se puede hacer? No se debe hacer. Debería llevar una etiqueta adecuada según lo que pone el reglamento. Puede ser en inglés, puede ser en castellano, pero tiene que estar una etiqueta adaptada aquí a España. Perfecto. Vender en España productos importados sin certificación de la Unión Europea. ¿Eso es posible? ¿No? ¿Es legal? ¿No es legal? No es legal y lo digo casi con certeza que no es posible. No es posible. Porque si vas a hacer la importación, tiene que pasar por aduana, te van a pedir todos estos certificados. Y si no, te lo van a retener el producto. Exactamente, si no, es imposible que este producto entre en territorio europeo. Perfecto, estamos de acuerdo. Sí. Importar productos desde China sin contrato firmado, es decir, una conversación por WhatsApp. ¿Lo ves posible? ¿Lo ves no posible? ¿Recomendable? Sí, claro que sí. ¿Recomendable? Depende de la confianza que tenga con el proveedor y de la experiencia que tenga con este proveedor. Si es una persona nueva que no conoces, no hacerlo. No hacerlo porque al menos tiene un documento con lo que tú puedes agarrar mañana si pasa cualquier cosa. Pero hacer un pedido a través de WhatsApp, sí, claro que sí. Yo adaptaría que además si ese cliente nuevo, porque además si tienes un problema en España, ese documento te va a permitir la garantía para poder no tener responsabilidad con las autoridades españolas. Exactamente. Vale, perfecto. Y trabajar con un proveedor que copie o que tenga problemas con otras marcas. No debe y yo no recomiendo y no se puede hacerlo. Exactamente. O sea, que cualquier cosa que lo pase por aduana siempre tiene esta opción que la aduana te puede revisar, te puede registrar y cuando lo revises se darán cuenta y no hacerlo. Yo creo que no hay necesidad de hacerlo y no deben hacerlo. Y no debería así. No debería serlo así. Pues nada, perfecto. Muchísimas gracias. Has pasado todas las preguntas, claro, el examen. Espero que ha sido de gran ayuda. Te doy las gracias y ha sido un verdadero placer, Manís. Nada, Encantado. muchas gracias. Gracias por invitarme.